Muy buenas noches, doctor. Vamos a dar nuestro análisis crítico sobre la teoría general del delito en el contexto del derecho penal ecuatoriano. Buenas noches, soy Diana Montenegro. Voy a dar a conocer sobre los fundamentos de la teoría general del delito y su aplicación en Ecuador. Concepto y elementos básicos de la teoría general del delito. La teoría general del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial, en el que peldaño se van elaborando a partir del concepto inicial de acción. Los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito. Se explicarían los conceptos de acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad como elementos fundamentales. Como punto 2, evolución histórica de la teoría en el contexto ecuatoriano. Se trazaría la trayectoria de la teoría en Ecuador desde la influencia del derecho penal español en época colonial, pasando por la adopción de ideas del positivismo italiano en el siglo XIX, hasta la incorporación de conceptos de la dogmática alemana en el siglo XX. Se destacarían hitos importantes como la promulgación del primer Código Penal ecuatoriano en 1837 y sus sucesivas formas. Como punto 3, marco legal actual en el derecho penal ecuatoriano. Se analizaría como teoría general del delito, se refleja en el Código Orgánico Integral Penal del 2014, explicando su estructura y principios rectores. Buenas noches, doctor. Le saluda el estudiante José Roca. Bueno, yo voy a hablar de lo que es el análisis de los elementos del delito dentro de la legislación ecuatoriana. Dentro del Código Orgánico Integral Penal se examina y se define una estructura de los tipos penales, la clasificación del delito y cómo se aplica el principio de legalidad en la tipificación de conductas delictivas. En cuanto a la antijuricidad, se analizan algunas causas de justificación reconocidas en el Código Orgánico Integral Penal, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber legal, explicando su fundamento y aplicación práctica. En cuanto a la imputabilidad y formas de culpabilidad en el Ecuador, se explora este concepto de imputabilidad en el derecho ecuatoriano, las causas de imputabilidad y se realizan las formas de culpabilidad, dolo y culpa, según el Código Orgánico Integral Penal. Muy buenas noches, doctor. Le saluda el estudiante Steven Guapi. El día de hoy vengo a hablarles sobre los conceptos de la crítica a la aplicación de la teoría general del delito en el Ecuador. Como primer concepto encontramos el desafío en la interpretación y aplicación de la teoría. Estas se identifican los principales problemas que enfrentan jueces y abogados al aplicar la teoría en casos concretos, como la dificultad para determinar el doble eventual o la aplicación de la teoría de la imputación objetiva. Como segundo concepto, encontramos la inconsistencia entre la teoría y la práctica judicial. Esta se analiza en casos donde la aplicación práctica de la teoría en los tribunales ecuatorianos difiere de lo establecido en las doctrinas, explorando las razones de esta discrepancia. Y como tercer último concepto, el impacto de las reformas legales en la aplicación de la teoría. Estas se evalúan como las recientes reformas en el COIT que han afectado la aplicación de la teoría general del delito, considerando aspectos como la introducción de nuevos tipos penales o la modificación de penas. Buenas noches, doctor. Soy Mabel Calle. Como propuesta de mejoras y perspectivas futuras en cuanto a la teoría general del delito dentro del contexto del derecho penal ecuatoriano, tenemos a las reformas legislativas, los cuales son necesarias para una mejor aplicación de esta teoría. Se debería proponer cambios específicos en el Código Orgánico Integral Penal para así alinear una mejor legislación con la teoría general del delito, como el esclarecimiento de ciertos tipos penales o la revisión de las causas de justificación. También el papel de la jurisprudencia en la evolución de la teoría en el Ecuador es aquella que analiza cómo las decisiones de la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional han contribuido a interpretar y aplicar la teoría general del delito y cómo podrían seguir haciéndolo en el futuro. También las tendencias internacionales y su posible influencia en el derecho penal ecuatoriano. Va a explorar
el desarrollo que ha tenido recientemente en el derecho penal comparado con la expansión del derecho penal económico o la responsabilidad penal de las personas jurídicas y cómo podrían influir en en la evolución futura de la teoría general del delito en el Ecuador. Hasta aquí mi intervención. Buenas noches.